Bueno, vamos a otros temas. Fíjese que un nuevo reglamento que enorme la compra de pasajes y el contrato de fletes al interior de las Fuerzas Armadas pretende poner fin y dejar atrás la última polémica surgida en este sector por el mal uso de estos recursos y en cada uno de estos temas. En todo caso, las investigaciones continúan por la ministra Romy Rutherford. Sí, es verdad. Vamos a tomar contacto con Claudia Salas para conocer cuáles son las implicancias de esta medida. Claudia, Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, es un reglamento que en realidad nos llama mucho la atención, que tienen la mayoría de las empresas donde hay que rendir los gastos. Lo que llama la atención más bien es que no haya existido antes en las Fuerzas Armadas. Esto es una de las 20 o cercana a 20 aristas que tiene el caso Milico Gate, y para que lo puedan comprender mejor en sus casas les vamos a dar un ejemplo, porque hay varios procesados por este tema. Les vamos a dar el ejemplo de Sergio Vázquez, procesado por fraude al fisco. Estamos hablando de 21 millones de pesos. Él fue asignado a una misión en Washington, para lo cual viajó con toda su familia, pero hizo una escala en Disney, donde se quedó 10 días, todo esto con recursos fiscales. Luego de permanecer en Washington y cumplir su misión, se tenía que devolver a Chile, hace nuevamente una escala, pero en este caso en Punta Cana, durante 7 días, en un resort, todo incluido, donde además invita a su suegra y logra también, cuando llega a Chile, que le devuelvan dinero. Le devolvieron por parte de la empresa $5.000 por exceso de equipaje, y este no fue el único viaje donde aprovechó de utilizar estos recursos. En un viaje a Europa, por ejemplo, donde tenía que ir a un congreso en España, en Madrid particularmente, aprovechó también de hacer una escala en París e invitar a su señora. Esta es parte de las irregularidades que existen o existían en las Fuerzas Armadas, y por lo cual surge este nuevo reglamento, mientras Romy Rutherford sigue haciendo las indagatorias correspondientes. Bueno, este reglamento tiene que ver con la compra de pasajes y fletes, así se llama, y les vamos a dar algunos ejemplos de lo que pasaba hasta ahora versus lo que dice el nuevo reglamento. Por ejemplo, el actual reglamento dice que los pasajes se tratan como remuneraciones, en cambio ahora es un servicio que presta la institución. En el actual reglamento se otorga una orden de compra para el pasaje que el funcionario va a canjear, es decir, le pasan una suma de dinero, va a la agencia le pueden decir, no, fíjese que en esa fecha el pasaje sale más barato, entonces el remanente se lo guardaba en el bolsillo porque no los obligaban a rendir ese dinero. Bueno, ahora son compras públicas, como el resto de las instituciones del Estado, y por ende tienen que recurrir a licitación pública. Actualmente, además, no hay obligación de fiscalizar el uso de estos pasajes, simplemente se hace de manera personal y se entrega anticipado el monto sin tener que devolver la diferencia ni rendir. Ahora, en cambio, se va a prohibir cambiar las condiciones del pasaje, que es lo que yo les decía, por ejemplo, elegir pasajes más baratos para quedarse con el remanente, y también va a existir la obligación de avisar si no se va a utilizar el servicio de transporte. Es algo que resulta bastante lógico y que también llama la atención que no haya existido antes, obviamente. El rol que cumple el Ministerio de Defensa es fundamental, y recién ahora, dice el reglamento, el Ministerio puede pedir información periódica sobre los pasajes, fondos por rendir y obligación de justificar, por ejemplo, el equipaje adicional. Así que, bueno, sin duda un reglamento que de hecho ustedes pueden revisar en detalle en ahoranoticias.cl, y que comentamos también con Juan Francisco Gali, que es el subsecretario de las Fuerzas Armadas, que nos decía que esto es un vicio que viene de décadas antes. Sin embargo, hay que recordar que él fue jefe de gabinete del ministro Hinspeter. Bueno, conversamos con él y fue esto lo que nos dijo. El reglamento que está vigente hoy día es un reglamento del año 1982, y claramente los pasajes, los viajes correspondientes a las instituciones del año 82 han cambiado mucho en el año 2018, y nosotros creemos que había que actualizar, modernizar esa reglamentación. En segundo lugar, algo que había que dejar muy claro, Claudia: el derecho a pasajes y fletes de las Fuerzas Armadas no es una remuneración o un beneficio, es una obligación de la institución de proveerle los medios a aquellos que van a cumplir una misión fuera de Chile, y por lo tanto así tenía que quedar establecido en la reglamentación. Y en tercer lugar, tenía que quedar claro que tenía que haber una obligación por parte del Ministerio de Defensa de dar la posibilidad de controlar y dar instrucciones al respecto. Bueno, todos los que pertenecemos a alguna empresa sabemos que hay que rendir cuentas, y eso es lo que van a tener que empezar a hacer también los funcionarios de las Fuerzas Armadas.
producto de este fraude al fisco, por lo cual están siendo procesados varios altos mandos. Ahora, pudimos conversar también con Marcelo Drago, que es el presidente del Consejo para la Transparencia, que nos señalaba que, claro, acá hay un tema histórico, porque siguen ciertas reglas jurídicas que empañan la transparencia, tal como nos decía el subsecretario, justamente por ese lado va este nuevo reglamento. Escuchemos. El precio del pasaje le es indiferente al funcionario, porque a él lo que le interesa es que la institución le provea los medios para poder cumplir la misión que le han asignado en el extranjero. Y en segundo lugar, el reglamento vigente tenía contradicciones, porque decía, ¿cuál era el criterio? Tenía que ser el más económico, pero también el más directo, y eso muchas veces es contradictorio. El más directo generalmente es el pasaje más caro, y por lo tanto era contradictorio el pasaje más económico con el pasaje más directo. Lo que hace ahora el reglamento es establecer criterios para asignar de tal manera de ajustarse a la manera más eficiente a través de una licitación pública, por ejemplo, a través de un convenio marco, para que sea el pasaje que sea más eficiente. No necesariamente el más económico, sino que el que cumpla de mejor manera la función pública que le corresponde a ese funcionario. Algo que también está indagando la ministra Romy Rutherford tiene que ver con la colusión que habría con las agencias de viaje. De hecho, ellos mismos les habrían facilitado, por ejemplo, hacer este tipo de escalas donde ellos mismos se preocupaban de armarle los paquetes, por ejemplo, para entrar a Disney, para hacer esta escala en Punta Cana y otras más que se están indagando hasta hoy. Y también la Fiscalía está preparando la formalización de la empresaria turística Victoria Latrat, de la agencia del mismo nombre, y esa sería la primera formalización de parte de la justicia civil en este caso. Tiene que abordarse Carlito, de una forma muy contundente, cambiar los estándares de transparencia y probidad de las Fuerzas Armadas. Aquí la crisis que hemos visto en las Fuerzas Armadas y también de orden y seguridad como Carabineros es muy profunda. Tienen privilegios o tienen reglas especiales en materia de transparencia que han facilitado todo lo que hemos visto, y eso tiene que terminar. Y yo creo que este es un buen momento para que termine esta crisis. A veces se transforma en oportunidades. Los países como nuestro país ha enfrentado esta crisis justamente con reformas sustantivas. Claro, y creo que aquí hay algo que está pendiente. Crisis que hemos visto sin duda en Carabineros, pero también en las Fuerzas Armadas, que es una oportunidad para finalmente tomar iniciativas a favor de la transparencia. Este caso, por supuesto, se sigue investigando. Es una solamente de las 20 o más aristas que tiene este caso Milico Gate. Yo les decía también que se está preparando la formalización entonces de Victoria Latrat, de esta empresa turística, la primera formalización por parte de la justicia civil en este caso, que sin duda va a seguir dando que hablar. De todas maneras, este nuevo reglamento lo pueden encontrar en detalle en ahoranoticias.cl. Bien, Claudia, muchas gracias. De todas maneras, era muy importante tener esta nueva normativa necesaria. Probablemente para algunas personas la consideran tardía, pero de todas maneras ya hay que tenerlas en cuenta. Muchas gracias, buenas tardes.